versículo número 15. Y mientras en pantalla vamos a ir proyectando también el título de nuestra enseñanza. Pero vamos primeramente a darle lectura a este hermoso pasaje que Dios ha preparado y ha dispuesto hoy para hablar a nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios así: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por ese espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: ¡Abba, Padre! ¿Vale? ¿Qué es hermoso, es maravilloso? Y justamente eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero, pueden traer material, necesitamos orar, pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien pueda llenar nuestros corazones. Así que les voy a pedir por favor que inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora venimos a darte gracias primeramente porque tú has dispuesto esta enseñanza para hablar a todos y cada uno de nuestros hijos, amado Dios. Gracias, Papito hermoso, porque tú nos has escogido, porque tú nos has llamado, amado Dios. Gracias porque estamos reunidos aquí en tu santo y glorioso nombre, porque fue tu Santo Espíritu el que nos ha traído a este lugar, amado Dios. Gracias por la maravillosa y excelente enseñanza que vamos a recibir de parte de ti, bendito Dios. Gracias por todas y cada una de las familias aquí reunidas, amado Dios. Te pedimos que tú puedas honrar nuestras vidas por medio de esta palabra, que tú puedas tocar corazones, que tú puedas transformar voluntades, amado Dios. Te pido, Papito hermoso, que tú puedas abrir las conciencias, Señor, y puedas tocar las fibras más sensibles de nuestros corazones para que podamos recibir con alegría, con gozo esta maravillosa palabra y pueda dar fruto al 100 por uno, Señor. Que no solamente seamos oidores de la misma, sino que además seamos hacedores de tu bendita palabra. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos y te glorificamos en el único nombre, en el nombre poderoso de tu amado Jesús. Amén y amén, Señor. Puedo dar asiento, amados hermanos, y mientras me apoya con el título de nuestra enseñanza, por favor. Dice: antes de ser Dios, soy Padre. Y pues qué maravilloso es poder hablar de este tema, y justamente pues en este mes que conmemoramos el Día del Padre. Y esto, mis amados hermanos, es un punto crucial, un punto central que nosotros debemos entender, que antes de que Dios fuese Dios, nosotros tenemos que mirar a Dios como nuestro Padre. Pero desafortunadamente, mis amados hermanos, el pecado, nuestro orgullo, las heridas que llevamos en el alma, pues nos impiden poder mirar a Dios de una manera correcta, poder mirar a Dios como nuestro Padre Celestial. Y no hay mayor enseñanza, no hay mejor historia que pueda reflejar el carácter de Dios, la voluntad de Dios y el amor de Dios como Padre, sino en una maravillosa parábola que seguramente la gran mayoría de todos ustedes pues ya hemos conocido. Y para eso nos vamos a dirigir al Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo 15, y vamos a iniciar, es una lectura larga, vamos a iniciar desde el versículo número 11 hasta el versículo número 32, por favor. Y una vez que dirigen ustedes en su Biblia, ahí van ustedes a observar el título de esa enseñanza. Lucas 15, versículo del número 11, desde ahí vamos a iniciar. Y ustedes podrán observar, podrán sentir que en su Biblia tiene como título Parábola del Hijo Pródigo. Y eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy, mis amados hermanos. Pero antes de entrar en materia, quisiera que nosotros analizáramos, que meditásemos cómo en el Antiguo Testamento nosotros veíamos que Dios recibía muchos nombres, ¿verdad? Dios Todopoderoso, el Hacedor, el Shaddai, el Elohim, Jehová Jireh, Jehová Ramá, muchísimos nombres, muchísimos títulos. Pero llega nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento y todo cambia. Y yo cuando recién comenzaba a leer el Nuevo Testamento, algo me llamó poderosamente la atención. Yo decía, ¿por qué Jesús no lo llama por un nombre en específico? ¿Por qué Jesús no lo llama Jehová? O Yahvé, en su caso. ¿Y todo? ¿Por qué en el Antiguo Testamento revisamos y observamos que Dios pues, se da a conocer su propio nombre, ¿verdad? Como Jehová o Yahvé, de acuerdo a la traducción o a la interpretación que nosotros podamos descubrir. Eso es lo de menos. Pero Jesucristo en ningún momento
cuando se dirige a Dios, lo llama Yahvé, Jehová, y Rafa, ninguno de esos nombres. Pero me llamó poderosamente la atención que Jesucristo lo llamaba con un solo título, y es ese, Padre, ¿verdad? Y nosotros observamos en la oración modelo, ¿cómo le llama Jesús? Padre nuestro. Cuando Jesucristo declara las últimas palabras en la cruz, la última palabra que Jesucristo declara en la cruz es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, te doy gracias porque tú siempre me has escuchado. Padre, te doy gracias por estos que tú has enviado, porque ninguno de ellos ha perdido. Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tuya. Constantemente nuestro Señor Jesucristo llamaba a Dios como Padre. Y eso, mis hermanos, debe llamar poderosamente nuestra atención y debe ser una enseñanza pues que nosotros debemos de mantener así, impregnada en nuestra esencia, en nuestro interior. Conocer a Dios como verdaderamente nuestro Padre. Y decía hace unos minutos que desafortunadamente, pues nuestras heridas, desafortunadamente lo que nos toca vivir, pues daña esa relación entre nosotros y Dios. ¿Y por qué se daña esa relación? Porque desafortunadamente nuestra relación con nuestro Padre no es la más correcta. ¿Y qué sucede después? Que para yo poderme vincular con Dios, necesito primeramente sanar la relación con mi Padre. Porque de otra manera no puedo yo escalar a ese nivel y poder entender, mirar a Dios como mi Padre. Y esta historia, el hijo pródigo, nos deja muchísimas enseñanzas. Y en esta historia, mis hermanos, existen dos hijos. Ahora bien, el título que decidieron ponerle en esta enseñanza es la parábola del hijo pródigo. ¿Y qué es pródigo? Entendemos que es un hijo, pero ese hijo tiene una característica. Y ese hijo tiene por título, por nombre, pródigo. ¿Qué es pródigo, mis hermanos? Alguien que derrocha, alguien que da en abundancia, alguien que despilfarra. Pero fíjense la poderosa enseñanza que Dios me mostró. Efectivamente, ahorita que vayamos analizando la historia, vamos a observar que este hijo pródigo, sin lugar a dudas, derrocha lo que tiene. Pero al final de su historia, al final de todo lo que sucede en su vida, sigue derrochando. Pero vamos a ver qué derrochaba antes y qué es lo que derrocha después. Así que les voy a pedir por favor que me acompañen con la lectura y mientras voy haciendo pequeñas pausas para comenzar a explicar. Esto comienza nuestro Señor Jesucristo, por eso dice, también dijo. ¿Quién dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Un hombre tenía dos hijos. Siguiente pasaje, por favor. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Siguiente, por favor. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a apartar. Hasta ahí, por favor. Observamos que son dos hijos. ¿Y qué sucede? Que el hijo menor le pide a su padre la herencia. Y su padre generosamente se la da. ¿Verdad? Su padre no tiene reparo en entregarle la herencia a su hijo menor, pero fíjense, regresamos dos versículos antes, por favor. Fíjense lo que pasó. Quien pidió la herencia, otro antes, por favor. Quien pidió la herencia fue el hijo menor. Pero ¿qué hizo el padre? ¿Le entregó nada más la herencia a su hijo menor? No, dice, les repartió los bienes. Y a veces, mis hermanos, necesitamos poner mucha atención en lo que nosotros hacemos como hijos de Dios, claro está, y que nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestras actitudes pueden afectar a otras personas. ¿El hijo mayor quería su herencia? No, pero el hijo menor pidió la herencia y el padre tuvo la actitud, el bien hacer en darle la herencia a su hijo menor y también a su hijo mayor. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué le habrá dado el padre a la herencia a ambos? Si nada más uno la pide. Más adelante vamos a descubrir cuál fue el nombre. Después le entrega la herencia y ¿qué dice la escritura? Que el hijo menor juntó todo, ¿verdad?
No pasaron muchos días, dice la Escritura. Pasaron pocos días, el hijo menor juntó todo y se fue lejos. Fíjense lo que sucede. Una herencia, pues obviamente no solamente se compone de dinero, se compone de terrenos, se compone de ganado, se compone de joyas, etc. ¿Y qué sucedió? Este hijo menor, ¿qué hizo para poder recaudar en el menor tiempo posible y la mayor cantidad? Pues lo malbarato. ¿Verdad? Dijo, pues, están aquí cerquita, están a buen precio, yo lo que quiero es dinero, porque me urge irme, yo ya me quiero ir, yo ya no quiero estar en la casa de mi padre. Entonces pasaron unos días y se apartó lejos a una provincia y sucede ahí que desperdicia sus bienes viviendo perdidamente. Por eso es el hijo pródigo, porque desperdició, derrochó, desparramó todo lo que él tenía, pero lo desparramó viviendo perdidamente. Siguiente pasaje, por favor. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle dinero. Quiere decir que, pues, se le habían acabado todos los recursos, se le habían acabado todas las ganancias que él había obtenido y pues comenzó a haber escasez en su vida. Tanta escasez hubo que comenzó a tener. Hubo una gran hambre en aquella región y pues comenzó a faltarle. Ya no fue suficiente. Fue un mal administrador, además de comenzar a despilfarrar y a derrochar todo lo que su padre le había dado. Siguiente, por favor. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjense la actitud del hijo pródigo. Y esto, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener la capacidad de identificarnos con lo que nos dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una radiografía de lo que nosotros somos. Esta efectivamente es una historia, pero ahora a mí me corresponde detectar de todo lo que dice la Escritura, de esta historia, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es la actitud que yo estoy asumiendo de acuerdo a uno de esos dos hijos? Lo más sensato, lo más prudente quizás, hubiera sido que en ese momento que comenzó a faltarle, pues regresara a casa. ¿Verdad? Pero ¿qué sucedió? Que su corazón se endureció todavía más, se llenó de orgullo y en lugar de ir a buscar socorro, auxilio a la casa, ¿qué hizo? Pues fue a buscar auxilio y socorro con una otra persona, con un desconocido, ¿no? Y así solemos ser, mis amados hermanos. En lugar de que estamos cometiendo faltas, estamos cometiendo errores, nuestros pecados, nuestros fracasos nos están hundiendo cada día más. Y en lugar de correr a los brazos del Padre, nos comenzamos a alejar todavía más. Y andamos buscando apoyo, ayuda en dioses falsos. Cuando esos dioses falsos, pues no nos van a dar la solución. Y lo único que va a hacer es que nuestra condición se vuelva todavía más agravante. Ya tenía hambre, tenía escasez, pero dice la Escritura que fue, buscó, se animó con un ciudadano de aquella zona y no lo ayudó. Dice que lo mandó a trabajar apacentando los cerdos de su casa. El trabajo más vil de todos. ¿Verdad? Entonces, y no me importa. ¿Verdad? Y el hijo pródigo pudiera pensar, no me interesa. Con tal de no ver la cara de mi papá, soy capaz de aguantar aquí. Soy capaz de seguir soportando aquí. ¿Verdad? Es mi orgullo me sostiene, mi orgullo todavía me guarda en esta posición. ¿Verdad? Y no importa hasta dónde tenga yo que vivir. No importa qué de tanto mundo pueda o tenga yo que tocar. Siguiente pasaje, por favor. Y deseaba, no solamente se quedó con escasez, no solamente tenía hambre, no solamente ya su condición era deplorable, no solamente se había humillado para tener un trabajo de esos, porque en su casa tenía todo. ¿Verdad? Observamos que su padre era un hombre rico, su padre era un hombre abundante, su padre era un buen padre, pero él decidió pues, salir de la cobertura de su papá, derrochar todo lo que tenía, despilfarrarlo y vivir en otra condición. Pero aún así, llegó hasta a tocar ese fondo, hasta el punto de decir que deseaba llenar su vientre, comer de las algarrobas, del alimento de los puercos, pero ¿qué creen? Nadie le daba.
Y yo te imaginaba esa semana, no, y los puercos le daban, porque dicen, pues nadie le daba, no, ni siquiera los puercos le daban. Imagínense, ¿cómo llegamos hasta esa condición? ¿Saben cuánto? Somos capaces de llegar hasta esa condición. ¿Cuánto fondo tendríamos que tocar para poder volver a los brazos del Padre? Y obviamente en esta historia, mis hermanos, pues nosotros observamos que cada uno de los personajes que están ahí, pues representan algo. El Padre, pues es Dios, nuestro Padre celestial. Los hijos somos cada uno de nosotros. Siguiente pasaje, versículo 17, por favor. Y volviendo en sí, de un momento a otro, recuperó la cordura. Algo le cayó el 20. Y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pongamos mucha atención en este pasaje. Volviendo en sí, lo primero que pensó fue en los jornaleros de su padre. ¿Cómo vivían los jornaleros de su padre? Pues abundantemente, ¿verdad? Bien. Si un jornalero vivía en esas condiciones, imagínense cómo vivía un hijo, ¿verdad? Pero él tenía puesta la mirada en los jornaleros, porque más adelante vamos a ver qué es lo que la actitud que asume el hijo frente a su padre. Y yo aquí perezco de hambre. Entonces ya, creo que ya el orgullo ya no me está llevando a ningún punto, ¿verdad? Entonces lo mejor será quebrantar ese orgullo, humillarme delante de mi padre. Y es lo que sucede en el versículo número 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esa es la mejor actitud que nosotros debemos asumir. Fíjense lo que hizo el hijo pródigo. Nosotros, mis amados hermanos, a veces nos cuesta muchísimo, y aún siendo cristianos de carrera, nos cuesta muchísimo confesar nuestros pecados en la intimidad para con Dios. Y esto fue lo que hizo el hijo pródigo. Él, en su interior, en su propia intimidad, en su propia persona, aceptó, reconoció que había pecado. No solamente contra su padre, ¿verdad?, sino contra Dios, contra el cielo. Y los equiparó al mismo nivel, el pecado contra el cielo y contra Dios, sabiendo, reconociendo la figura de autoridad que él tenía, que guardaba en casa, y quien estaba por encima de esa figura de autoridad. ¿Quién es Dios? ¿Y cuántas de las veces, mis amados hermanos, eso sería algo para que nosotros reflexionemos? ¿Cuántas de las veces, antes de salir de casa, confesamos nuestros pecados? Decimos: Señor, hoy he pecado. Me dispongo a trabajar, me dispongo a hacer mis actividades, hoy vengo a confesarme delante de Dios. Y en la noche, ¿verdad?, también: Señor, hoy me he equivocado, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco mi falta, reconozco que soy pecador y que tú eres soberano sobre toda la tierra. Y esto vuelve al principio, y él lo meditó, él lo reflexionó en su interior, y no solamente se quedó ahí, ¿verdad? No solamente fue un diálogo interno, sino lo puso además en acción, y eso es un verdadero arrepentimiento. Porque también, ¿verdad?, podré confesar delante de Dios: Señor, me he equivocado, he pecado, he fallado, pero pues ya, que lo sepa Dios, y pues con eso sería suficiente. No, nuestra actitud tendría que también encontrarse allá afuera. Siguiente pasaje, por favor. Y fíjense lo que más dijo el hijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Recuerdan lo que decíamos hace unos minutos? Que él inmediatamente pensó en los jornaleros, ¿verdad? Y la imagen de los jornaleros seguía en su mente, porque él dijo: voy a llegar con mi padre y le voy a decir que me haga igual a uno de sus jornaleros. Ya no soy digno de ser llamado. He pecado tanto, Señor, he cometido tantas faltas, he fallado tanto, que ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y lo menos que merezco es que tú me hagas como a uno de tus jornaleros. Versículo 20, por favor. Y levantándose, inmediatamente, no esperó, no se fijó en la situación
situaciones del clima, la hora, en el momento, inmediatamente, actuó inmediatamente, porque el verdadero arrepentimiento ya había entrado en su corazón. Vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y esto, mis hermanos, habla, ahora ya vimos la actitud del hijo, ahora viene la actitud del padre. Y esto habla de la actitud de nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial es alguien que es abundante en misericordia. Y a veces también, mis amados hermanos, olvidamos la grande misericordia que Dios tiene para con nosotros. Y volvemos a lo mismo, nuestras relaciones paternales afectan la relación que yo pudiera tener con Dios. Porque si yo tengo una relación, o tuve una relación paternal llena de castigo, llena de sufrimiento, llena de dolor, llena de pérdidas, pues ¿cuál es lo que la mayor imagen que va a reflejar de Dios en mi vida? Pues esa. Y me voy a acercar con temor a Dios, porque la figura paternal que yo tuve, eso fue lo que me gustó. El primer contexto paternal que yo tuve fue lleno de dolor, fue lleno de sufrimiento, fue lleno de castigo, lleno de temor. ¿Cómo voy a poder acercarme a Dios si la figura paternal con la que yo me relacioné, pues era algo que me pudo enseñar, que me pudo mostrar? Pero tengo que sanar, no lo mismo, tenemos que sanar esa figura paternal, porque si no, la figura con mi Padre Celestial se va a ver realmente dañada. Si el hijo pródigo no hubiese tenido una buena figura paterna en su casa, él ni siquiera se hubiera acercado a su padre. Él ni siquiera hubiera tenido la convicción de llegar a la casa de su padre. Él sabía lo que su padre lo iba a responder, no sé decirlo así, o lo que su padre, la actitud que su padre iba a asumir, ¿verdad? Porque dijo, voy a llegar con mi padre y le voy a decir que me haga igual a uno de sus jornaleros. Y él sabía que su padre lo iba a aceptar. Si él no supiera la actitud y el corazón de su padre, pues ni siquiera hubiera tenido esa convicción de poder acercar para con él. Y su padre, dice aquí, fue movido a misericordia. Pero fíjense lo que dice un poquito más antes. Cuando aún estaba lejos, yo me imagino kilómetros, su padre constantemente y de manera muy paciente estaba esperando a ese hijo que se había perdido. ¿Cuántas veces no miraba aquel horizonte para poder encontrarlo? Teniendo la esperanza de que su hijo entrara por ese mismo camino, por el mismo camino donde su hijo se fue, donde su hijo se había perdido, que por ese mismo camino su padre deseaba que su hijo regresara. Y ese día llegó. Lo dice, cuando aún estaba lejos. ¿Y cuántas personas no pasaron por ese camino, verdad? Pero su padre lo reconoció. Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y yo también analizaba qué vio su padre en su hijo para reconocerlo. Porque estamos de acuerdo que estaba a metros, kilómetros tal vez de distancia. Y muchas personas pasaban por ese camino. ¿Y saben qué fue lo que hizo que su padre reconociera a su hijo? La forma de caminar, mis hermanos. La forma de caminar es la que hace posible que un padre pueda reconocer a su hijo. Está demostrado científicamente que el 90% de los hijos, vayamos a decirlo así, caminan igualito a su papá. Y estando en esa situación, en esa condición, bajo esa distancia, pues su hijo no era el mismo que se había hecho anteriormente, ¿verdad? Estaba ya débil, delgado, estaba con la mata, el cabello, era otra persona. Pero lo que no hizo reconocerlo fue la manera de caminar. Y la mamá no manda adelante, ¿verdad? Caminas igualito que tu papá. Y eso es por ley, así por default, entre otras tantas cosas, por las que un hijo es idéntico a su padre. Fue movido a misericordia y este corrió. Y el padre corrió. Y se echó sobre su cuello. Y le besó. Cuando la actitud tendría que haber sido al revés, ¿verdad?
Y el hijo tendría que haber corrido a los brazos de su padre, echarse sobre el cuello de su padre y besarlo. Pero Dios siempre nos pone el ejemplo. Es Dios quien siempre nos da la muestra de cómo debemos responder nosotros ante las actitudes, ante los fracasos, ante el dolor, ante las pérdidas. Dios siempre nos pone el ejemplo. ¿Y por qué fue Dios quien, y por qué el hijo no fue quien corrió, quien se echó sobre su cuello y quien le besó? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque tenía culpa. Estaba tan lleno de culpa. ¿Recuerdan lo que dijo, verdad? No soy digno de ser llamado tu hijo. Mucho menos soy digno de ir, correr a tus brazos, echarme sobre tu cuello y besarte. Porque he pecado tanto, he fallado tanto. Siguiente pasaje, por favor. Y el hijo le dijo lo que había practicado, ¿verdad? Lo que ya había interiorizado en su mente, en su corazón. Eso dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero aquí también hay otro cambio de actitud. Porque lo que él pudo haber interiorizado en días pasados fue, pues, incluso haberlo hecho de bien. Voy a llegar con su papá y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Y voy a echar mi cabeza y así Dios me perdona. Pero se imaginan estando en esa situación, mis hermanos. Yo cuando lo leí, lo primero que hice fue hincarme y llorar y reconocer que había pecado contra Dios. Que no solamente había pecado contra Dios, sino que había pecado contra el cielo. Que ni siquiera yo era digno de pisar el cielo. Porque eran tantas mis faltas, eran tantos mis pecados, eran tantos mis errores, que yo ni siquiera merecía entrar en el cielo. Y eso fue la actitud que dijo pródigo a mí. Arrodillarse delante de su padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La culpa, mis hermanos, hace que nosotros vivamos sin dignidad, que nos sientamos con cero credibilidad, cero dignidad de poderle pedir algo a Dios, a nuestro Padre. Es tanta la culpa que nosotros a veces cargamos sobre nuestras espaldas que nos impide poder acercarnos siquiera a Dios. Y nos flagelamos cada día más, ¿verdad? Porque ya tanta la culpa, es tanto el castigo que hay en mí, que hasta yo mismo me pongo los castigos. Y ya hasta le digo a Dios: Señor, ya sabes que he pecado, ya sabes que me he equivocado muchas veces, pero merezco otro castigo más. Ya no ser llamado tu hijo, y ya no soy digno. Como si Dios se midiera por mis parámetros, como si Dios determinara, como si a Dios no se le ocurrieran tantos castigos, vamos a decirlo así. Y entonces vengo yo a decirle al Señor: castígame de esa manera. Como no me castigas tú, pues ahora yo también me voy a castigar más. No, mis hermanos, tenemos que cambiar nuestro concepto, tenemos que cambiar esa idea tan equivocada y mirar a Dios como nuestro Padre, un Padre movido a misericordia. Un Padre que está dispuesto siempre a recibirnos, como ese Padre que corre para alcanzarte, ese Padre que corre hacia ti, que está dispuesto a llamarte. Es Dios que nos busca constantemente, mis hermanos. ¿Por qué crees que estás en este lugar? ¿Por qué estás escuchando esta palabra? ¿Por qué es Dios quien está hablando a tu vida? ¿Por qué es Dios quien desea alcanzarte? Y no solamente corre hacia nosotros, se echa sobre nuestro cuello en un acto de amor, en un acto de: no te quiero dejar ir, no te vayas de mi lado, aquí quédate. Y además, ¿qué hizo? Lo besó. El acto más puro de amor. Y no nada más le dio un beso, ¿verdad? Lo llenó de besos, no importando su condición, no importando su olor, no importando lo que haya hecho. No esperes, mi hermano, a estar en el estado más perfecto. Porque el hijo pródigo no se presentó ante su padre, no dice, ¿verdad?, que tomó una ducha y que se perfumó, que se rasuró, no. Dice que así como estaba, corrió los brazos de su padre. Y no esperes la oportunidad más perfecta para poder correr, para ir a la casa de tu padre. Porque a tu padre no le va a interesar
como pan. Es mejor ir, levántate en este momento y corre a los brazos de tu padre. Y mientras el hijo estaba hablando, versículo 22 por favor, mientras el hijo estaba hablando, algo sucede. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Mientras el hijo estaba hablando, ¿verdad? Estaba diciendo: padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Ustedes creen que eso le importó al padre? No, porque el padre ni siquiera le estaba prestando atención. Lo único que le interesaba al padre era que su hijo había fracasado. También es así que dice: el padre se dirigió hacia sus siervos y le dijo: saquen el mejor vestido, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre hizo 5 cosas. Versículo que sigue, por favor. Y trae el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos bien. 5 cosas. Nos regresamos al anterior, por favor. Número 1. Lo vistió. ¿Qué significa? Que le dio identidad. Ya no era el pordiosero que había llegado a casa. Ahora era el hijo del rey, porque sacó los mejores vestidos. Este es mi hijo. Y solamente las mejores ropas se le ponen a los hijos. Esa ropa estaba reservada única y exclusivamente para su hijo. Número 2. Mandó a que le pusieran un anillo en su mano. Y eso sabe qué significa: autoridad. Ahora mi hijo ya no solamente viene aquí a quedarse en mi casa, ahora le voy a poner un anillo y él va a tener gobierno y control sobre esta casa. Número 3. Le puso calzado en sus pies. ¿Y eso qué significa? Propósito. Ahora le dio un propósito. Ahora ya no vas a andar por la vida descalzo. Ahora ya no vas a andar por la vida herido. Ahora vas a andar por la vida con un propósito. Porque eres mi hijo. No solamente te he visto, no solamente te doy autoridad, que además tienes un propósito en esta casa. Por ser mi hijo. Número 4. Ahora sí, siguiente versículo. Traigan el becerro gordo y matan un banquete. Y eso sabe qué significa: provisión. Además, su padre le dio provisión, alimento, sustento. Un buen padre da todas esas cosas a su hijo. Y por último, que hizo una fiesta, una celebración. ¿Y eso qué significa? Gozo, alegría. Porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿verdad? Dice la Escritura. Y eso fue lo que sucedió. Allá no solamente gozo en la casa del Padre, sino también en el cielo. Y un padre, vamos a repetirlo, hace esas 5 cosas. Le da identidad a su hijo, le da autoridad a su hijo, le da provisión, se siente gozoso de saber que tiene a ese hijo. Y además le da un propósito. Si en algo estamos fallando como padres, hay que poner mucha atención en esas 5 cosas y trabajar en ellas. Pedirle la sabiduría a Dios para que nos permita nosotros podamos dar esas 5 cosas a nuestros hijos. Siguiente versículo, por favor. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Verdaderamente el hijo había muerto? No. ¿Pero por qué dice el padre eso? ¿Por qué dice que su hijo se había muerto? Porque la salvación no estaba en él. Ese corazón no había sido transformado. Cuando nuestros corazones son transformados, cuando hay una renovación en nuestro interior, cuando Cristo Jesús entra en nuestras vidas, pasamos de muerte a vida. Por eso el Padre dijo esas cosas. Que mi hijo estaba muerto y ahora ha revivido. Su corazón ha sido transformado. Ya no va a volver a ser el mismo de antes. Hoy mi hijo es otro. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, a ver gozo, a ver fiesta, a ver júbilo, celebración en ese lugar. Pero algo pasó.
Y alguien intentó irrumpir en esa celebración. Y su hijo mayor estaba en el campo, y aquí viene ya el otro hijo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Siguiente, por favor. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Siguiente. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Dónde se encontraba el hijo mayor? En el campo. El otro hijo se encontraba en el campo. Y esto también habla de la actitud de ese hijo. Y pues resulta que manda a llamar a uno de sus siervos y le pregunta qué está pasando, porque hay tanto alboroto, y este le responde, ¿verdad? Pues es que vino tu hermano y pues tu papá ya ha decidido matar al becerro gordo y pues estamos de fiesta. Versículo 28, por favor. Entonces se enojó, el hijo mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y esto, mis hermanos, revela lo que hay en el corazón de cada uno de los hijos. Este hijo que reveló, envidia, porque inmediatamente se enojó. Y no solamente reveló la envidia en su corazón, sino que además lo expresó, ¿verdad? Vamos a ver qué dice más adelante. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mi familia. Pobrecito de mí. Y así, y la envidia está disfrazada de eso, mis hermanos. La envidia está disfrazada de esas cosas. Una persona que constantemente está hablando y argumentando ese tipo de cosas: pobrecito de mí, cuánto padezco, cuánto he sufrido, la he pasado mal, ustedes no saben lo que he vivido. Lo que hay dentro de su corazón no es otra cosa más que envidia. Versículo 30, por favor. Pero cuando vino tu hijo, bien indignado, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro, y dale con el becerro. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y otra vez voy a sacar que el becerro, a mí y un cabrito aquí flaquito me has dado para celebrarme y gozarme con mi familia. Pero este es tu hijo, mira, hasta el becerro más gordo le has dado. Sí, pues tu consentido, ¿verdad? Si lo haces, como si el favorito. te parece más a ti, por eso. Y además consumió todos tus bienes con rameras. Yo, mira, aquí me he quedado en la casa, he sido fiel, he estado contigo, todo lo que tú me has pedido, yo lo hago, Señor. No has sabido corresponder. No te has olvidado de mí, no te has dado cuenta de todo lo que yo he hecho. Fíjate. Entonces, él le dijo, fíjate, ¿qué hizo el papá cuando se le presentó su primer hijo? El padre inmediatamente interrumpió, ¿verdad? Cortó la conversación. Sí, hijo, sí, ya sé que ya estás aquí. Traigan el mejor vestido, el becerro y vamos a hacer el fiesta. Y lo mismo sucede con este hijo. Sí, hijo, ya sé que te quejas mucho. Mira, te voy a decir algo. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Imagínate, mis hermanos, qué cachetada con guante blanco no le dio el padre a ese hijo. Y eso también demuestra, y fíjense, el padre, porque muchas veces nos han querido vender esa historia como una clase de injusticia, pero el padre en ningún momento fue injusto con nadie. Porque si ustedes analizan, cuando llegó el primer hijo, el padre dice que corrió a abrazarlo, a besarlo y a colgarse de su cuello. Y con este hijo también tomó otra actitud. Dice que le rogó. Cuando él se dio cuenta que estaban celebrando, salió el padre al encuentro también y le rogó a su hijo que entrase a la fiesta. No había ninguna clase de descripción. No había algo por el cual el hijo pudiera decir que había una preferencia de su padre hacia el otro hijo. Pero a veces, mis hermanos, está tan dañado nuestro corazón que hasta de todas esas cosas culpamos a Dios.
Tenemos tantas heridas de rechazo que esas heridas de rechazo nos impiden poder procesar y entender el amor del Padre para con nosotros. Y a veces hasta cuestionamos a Dios. ¿Por qué a este le das más? ¿Por qué a este le entrega tantas cosas? Si yo, mira, todo lo que he hecho, tanto que me he esforzado, tanto que he dado, y ya más llega este y ya ocupa lugares de privilegio. Mis hermanos, hay una herida de rechazo que nosotros debemos de trabajar. Hay una herida ahí que nosotros necesitamos sanar. Y el único que la va a poder sanar es Dios. Amén. Y otra cosa, ¿recuerdan qué pensaba? ¿Cómo se veía el primer hijo? El primer hijo se veía como un jornalero. ¿Y este hijo cómo se veía? Como un esclavo, mis hermanos. Como un esclavo. Porque primeramente estaba en el campo, ¿verdad? Y dice que mandó a llamar a uno de los siervos. Quiere decir que su mayor vínculo, sus mayores fuentes de relaciones eran los propios siervos de la casa del Señor, de su padre. Trabajaba en el campo y eso lo demuestra su propia actitud, ¿verdad? La propia recriminación que hace hacia su padre, diciéndole que tanto que te he servido, tanto que he estado aquí, y ni siquiera te has dignado en darme un cabrito, y pues poderlo matar, ¿verdad? Poder convivir con mis hijos. Porque él se veía como esclavo, mis hermanos. ¿Te das cuenta? Los dos hijos tenían una identidad incorrecta, diferente. Ellos no tenían que verse ni como jornalero ni como esclavo. ¿Qué tenían que verse? Como hijos. Porque un hijo no pide permiso de nada, ¿verdad? Yo llego a la casa de mis padres y miren, yo no pido permiso de nada. Yo llego, me acuesto en la cama, prendo la televisión, abro el refrigerador, hago lo que yo quiero. Porque soy hijo. No llego como esclavo, no llego como trabajador, como jornalero. ¿Puedo pasar? ¿Me permite? ¿Me puedo sentar aquí? No, porque soy hijo. Y así lo mismo debe ser en la casa de mi padre. Para con Dios, debo demostrarme con una actitud como un verdadero hijo. Porque todo te pertenece a ti, Señor. Y porque soy tu hijo, te ruego, te pido que atiendas a todas y cada una de mis solicitudes, Señor. Porque soy tu hijo. Versículo 32, por favor. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, una vez más lo menciona el Señor, y ha revivido, se había perdido, y es sanado. Amén. Y no hay mayor celebración, no hay mayor gozo para el Padre que el entender, que el saber que su hijo que se había perdido hoy ha regresado a casa. Amén. Hoy ha estado una vez más. El otro no se había perdido. El otro no se había apartado de casa. Pero representaba todavía un mayor problema. El que estaba en casa que aquel que se había ido. Porque luego la envidia, ese problema en su corazón, había que ser trabajado. Ahora, ¿recuerdan lo que les comenté al principio? ¿Por qué el padre le repartió la herencia a los dos? Porque vemos en primera instancia que era un padre sabio, ¿verdad? Y eso lo demuestra en todo esto, un padre sabio. Pero además, el entregar la herencia a ambos hijos significó una prueba. Le entregó la herencia a su hijo menor para probarlo de qué iba a hacer con esa herencia. ¿Y qué hizo él con esa herencia del hijo menor? Pues fue ir al despilfarro, ¿verdad? Pero también entregó la herencia al hijo mayor. Y el hijo mayor no la despilfarró. ¿Qué hizo el hijo mayor? La guardó. La mantuvo ahí en la casa. Y además de eso, mis hermanos, comenzó a engrosar, a hacer más grande la herencia. Yo digo, pues esto aquí lo vamos a hacer. Y me voy a poner a trabajar todavía más para que esa herencia, pues crezca mucho. Quiere decir que ni el hijo pródigo, el hijo que se fue, ni el hijo que se quedó, amaban verdaderamente a su padre. Porque su corazón solamente estaba en los bienes de su padre. Su corazón solamente estaba en lo que su padre tenía, en lo que su padre podía ofrecerles. Y por eso el padre fue que decidió entregar la herencia a ambos, para ver qué hace. Muchas de las veces Dios nos entrega cosas a nosotros para ver qué hacemos, para que podamos trabajar
procesar en nuestro corazón y poder demostrarle a Dios qué tan buenos hijos somos. Así que, mis amados hermanos, ¿qué tipo de hijo eres tú? ¿Qué te cuesta regresar a la casa? ¿Qué te cuesta mirar a Dios como tu Padre? ¿Por qué es tan difícil poder mirar a Dios como nuestro Padre? Ya no seas más esclavo. Ahora, si me ponen de nueva cuenta el versículo principal, por favor, Romanos 8:15. Fíjense lo que dice, lo que declara el apóstol Pablo. Y eso lo aprendió del Señor Jesucristo. Porque recordemos que el Señor Jesucristo llamaba a Dios Padre. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo. ¿Por qué no le llamas a Dios Padre? Por miedo. Porque vives en esclavitud. Porque soy esclavo del pecado y eso me impide a mí llamar a Dios como Padre. Y estamos como en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Adornamos a Dios con tantísimos nombres, pero no hay mayor nombre del que Dios se pueda complacer, aunque nosotros lo llamemos Padre. Por eso su Hijo Jesús lo llama Padre. Sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Ya no ibas a esclavo, ya no ibas con dolor, ya no ibas más con miedo. Ahora revístete del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios te va a hacer llamar a Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo Abba Padre. ¿Y qué significa Abba Padre? ¿Por qué está la palabra Abba antes del Padre? Significa lo mismo Padre, pero Abba lo dice en una forma dulce, en una forma tierna. Papito, Padre mío. Y el llamar a Dios Padre representa no solamente lo más hermoso, sino que conmueve verdaderamente el corazón de Dios a mis seres. Y eso, mis amados hermanos, nos muestra cómo está verdaderamente nuestro corazón. Y otra cosa, si ustedes lo tienen en la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo nunca pensó en su mamá. Entonces me preguntaba, ¿dónde está la mamá? Alguien pudiera pensar, porque estaba muerta, no estaba muerta en la historia, pero si estaba viva, ¿por qué no llamó el hijo a su mamá? ¿Por qué en ningún momento el hijo pensó en su mamá? Y dijo, voy a ir con mi mamá, le voy a decir a mi mamá que convenza a mi papá de que me reciba de casa, ¿verdad? ¿Qué vínculo estaba más fortalecido para el hijo? Pues el vínculo con su padre. Y ojo, para las que son mamás, no dañen la relación de sus hijos con sus padres, porque eso va a determinar cómo se relaciona tu hijo con tu padre celestial. Eso va a determinar cómo ve este hijo a Dios. Y las madres que dañan las relaciones de sus hijos con sus padres, inventándoles, ¿verdad? Envenenándoles, o diciéndoles, pues, distorsionando la imagen de sus padres. Ojo, tengamos mucho cuidado, porque no solamente va a dañar la relación de mi hijo con Dios, sino va a dañar la relación de más generaciones. Porque si mi hijo no tiene una buena relación con Dios, ¿qué le va a enseñar mi hijo a mis nietos? ¿Qué le va a enseñar mi hijo a las demás generaciones? No nos pongamos en el lugar de los padres. Sé que es difícil, sé que es cruel, sé que ustedes hacen cosas grandiosas, maravillosas, pero tengamos mucho cuidado, porque estamos dañando una relación, un vínculo. Y hoy nosotros como adultos es justamente lo que nosotros debemos analizar también. ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿Cómo me relaciono con mi Padre? ¿Cómo me relaciono con mi Padre terrenal? Y esto va a determinar en gran medida cómo me relaciono yo con mi Padre celestial. Así que, mis amados hermanos, volvamos a casa. No importa cómo estés el día de hoy, no importa cuánto pecado hayas cometido el día de hoy,
El Padre te está esperando. El Padre está mirándote ahí, lejos del camino. Él te formó, Él te creó, Él te dio nombre, Él te dio propósito. Solamente está esperando que tú vuelvas, que tú vengas. No importa la condición en la que estés. El Padre está dispuesto a correr hacia ti, abrazarte, besarte y decirte: te amo, hijo. Y que tú puedas entrar a la casa del Señor, poder hacer fiesta. Poder hacer fiesta. No seamos obstáculos para la celebración que Dios puede hacer hoy en nuestras vidas. Amén, amados hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor, para poder orar y poder cerrar esta maravillosa enseñanza que Dios ha traído a nuestra vida. Amadísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, bendito Señor. Gracias, Papito hermoso, porque tú hoy nos has mostrado este maravilloso nombre con el que tú eres más que identificado, más que reconocido. Gracias, bendito Señor, porque tú nos has dado el privilegio de llamarte Padre. Gracias, Papito hermoso, porque tú eres tan bueno, tan misericordioso para